Ok, pues bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean. Muchísimas gracias por conectarse y sintonizar Mujeres Emprendedoras de regioenvivo.tv. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Es la primera vez que te veo, pero me da mucho gusto saludarte, corazón. Se llama Jimena Barrera y nos va a enseñar muchas cosas que no nos imaginamos y que pensamos que solo es para las personas ya muy grandes. Un poquito de sabiduría en gente tan joven como ella. Gracias, Jimena, por atendernos, por darnos este espacio y por enseñarnos lo que nos vas a enseñar. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Estoy muy agradecida de compartir un poco de la sabiduría que he experimentado en el trayecto de mi vida y con todo el corazón brindo a todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué te parece si me empiezas a decir desde cuándo empezaste a sentir la inquietud y cuándo empezaste a sentir que algo era diferente en ti al respecto a tus compañeros? Claro, de forma más consciente fue cuando cumplí 13 años. Ahí en ese momento yo entendí que percibía el mundo de una forma diferente a como normalmente lo percibían mis compañeros. Entonces fue un momento en donde empezó a llegar a mí información sobre el tema de espiritualidad y fue una forma en donde yo entendí un poco cómo era mi forma de ser, porque creo que el conocernos a nosotros mismos es importante, Claro. ya que a través de ese momento empiezas a comprender de qué son las cosas que te pueden funcionar o no de acuerdo a, pues, a lo que se maneja. Claro. ¿Y cómo es que te llega esa información? Porque habrá personas que digan, bueno, que le llegó a alguien, le llegó, no sé, en Facebook, bueno, sí, en Facebook o en alguna otra red. O sea, ¿cómo es que te llega, empieza a llegar esa información y te empiezas a dar cuenta que esa información es para ti? Porque empecé a ver muchos símbolos de un triángulo. Entonces yo me di cuenta que era como esas señales que a veces nos envía Dios, Sí, que de repente vas caminando y es algo que ha sido muy repetitivo. Entonces yo veía un triángulo, yo veía mucho número 3 y eso como que me fue dando claridad hasta que un día llegó una compañera de la primaria o de la escuela, no me acuerdo en qué grado estaba en ese entonces, y me dio un libro. Y ese libro que me compartió, ella me dijo, me lo encontré, pero es para ti, así como segura. muy casual. Ajá. Y cuando me lo entrega, yo veo que este número habla de un maestro ascendido que se llama Hermes, que él es egipcio y griego, que también se le conoce en la parte de los griegos, y tenía un triángulo y él se hace llamar el 3 veces grande. Entonces ahí yo entendí que él me estaba mandando estas señales que pues que todo el tiempo estamos recibiendo, incluso cuando estamos en un momento complicado, de repente sientes una señal que te da paz, te dice Sí. que todo va a estar bien. Así recibí la información en ese entonces. ¿Era el libro de Equivalión? Era el libro del Kybalión, que es el libro de los 7 principios herméticos, de la filosofía hermética, es filosofía. Y este libro y esas herramientas se lo recomiendo mucho, ya que te ayuda a ver la vida desde una perspectiva y sobre todo entender que el poder está en nosotros, que nosotros somos capaces de crear la realidad que queramos teniendo una conciencia de nuestros pensamientos. Y que todo lo que hagas o dejes de hacer tiene un efecto, una consecuencia. Por supuesto, todo tiene una causa y una consecuencia. Son una serie de leyes y principios que al final igual son las leyes de la naturaleza, de la vida, que es una sabiduría, una filosofía que vamos a encontrar en todas las religiones. Y vamos a encontrar en muchos lados porque nos habla sobre el principio de mentalismo, que o sea, todo lo que nosotros pensamos es causa-consecuencia, el principio de vibración.
el principio de ritmo, que a veces pues todos nos sentimos en momentos en donde todo nos sale bien y fluye, pero hay momentos Sí. en donde no das ni una y también está bien, es parte de la naturaleza de la vida. Definitivamente son esas altas y bajas que tienes a lo largo de la vida, pero que te van dando Así es. experiencias, te van dando, te van dejando saber que todo va a pasar en algún momento, ¿no? Ya sea el estado de ánimo muy alegre va a pasar, así como el estado de mucha tristeza va a pasar. Siempre van, Sí, ajá, así es. Y bueno, y después dime, cuéntame qué más te pasó. sí, después de eso, pues empecé yo a comprender muchas actitudes que yo ya tenía, que yo ya tomaba y que lo único que hizo al recordar, al leer ese libro, era recordar cosas que yo ya hacía. Y pues obviamente me hizo entender más cuál era mi forma de ser y de desenvolverme en el mundo y empecé a vivir de esa manera. En ese entonces a mí me gustaba mucho leer, entonces me enfoqué mucho en leer filosofía. Desde los 13 años, más o menos. Sí, ¿Qué decían tus papás, la gente que te rodeaba? O incluso ah, tus compañeros, porque eras totalmente diferente al sí, respecto de todos los demás, ¿no? sí, pues yo comprendo que para mis papás fue algo, pues yo creo que cada hijo es diferente la forma en cómo lo vas educando, porque cada hijo es diferente. Y pues mis papás siempre me apoyaron y sobre todo me daban la libertad de ser yo, pero también había momentos en donde yo les compartía mi sentir y ellos como que era mucho lo que yo expresaba. Y pues siempre para mis hermanos fui la chica rara. Hasta la fecha, mi hermano menor siempre me dice que soy como la que come libros, la que siempre está así estudiando, leyendo, porque pues tenía mucho amor hacia mis libros. En ese momento tenía mucho esa búsqueda interior, como que siempre buscas una respuesta y a través luego de la lectura encuentras muchas respuestas. Sí, sí, es que te empiezas a conectar y siempre los libros que necesitas son los que van a llegar, no cualquier libro te llega, ¿no? Dependiendo lo que quieras, lo que creas y lo que más te guste es de lo que te va a llegar. Sí, sí, porque sí leía mucho sobre filosofía, me gustaba mucho Nietzsche y también sobre temas de desarrollo personal. Leía mucho a un psicólogo que se llama Brian Weiss, que él tiene un libro que es buenazo, que a mí me ayudó mucho a percibir el mundo de una forma diferente, que ese libro se llama Muchas vidas, muchos maestros. Sí, de hecho, él era un psiquiatra, un doctor que no, no creía mucho en lo que era la reencarnación hasta que empezó a experimentarlo con sus pacientes y luego resulta que eso es ahora sí que el disparador en él para, para creer y ser uno de los más defensores de lo que es la reencarnación, ¿no? O las vidas, o cómo Sí, vamos de vidas pasadas trayendo muchas cosas, cargando en nuestra memoria y las volvemos a repetir a veces, incluso porque no hemos aprendido lo que teníamos que aprender en ese momento. claro, y eso es muy bien importante tomar conciencia porque muchas veces también nos quedamos apegados a eso. Entonces, Sí. es importante entender que como seres hemos pasado por momentos de procesos evolutivos y entender que pasamos momentos o cometemos errores, pero verlo desde algo que me enseñaba mucho Maestro Jesús, que es uno de mis grandes guías. Yo siempre siento que él es mi papá, y él siempre me hablaba de ver mi proceso con compasión, porque muchas veces tenemos esas inquietudes de ver vidas pasadas, pero de verdad cuestionarnos, ¿para qué vemos esto? Si nos va a ser útil para la vida actual y si lo vamos a ver desde sabiduría o desde apego. Y también verlo como desde la compasión de que pues todos hemos cometido errores, pero siempre me dice Jesús que todos cometemos errores, pero somos lo que hacemos para mejorarlo.
Claro, la idea aquí es estar conscientes de lo que estamos haciendo y no sentirnos solo víctimas de lo que está pasando. Sí, Sí. sí, Ujú. sí, aunque creo que también es un proceso entender también y no juzgar si el compañero de al lado a lo mejor no lo ve, y si no lo ve también es válido, no son carreritas, aquí no está como ese programa de ser el número uno, simplemente es que cada quien tiene su camino. Tiene su camino y su proceso y sus tiempos, cada uno de nosotros, así es, definitivamente, Jimena. Bueno, Jimena, y estás comentando acerca del Maestro Jesús, que él te dice, eso quiere decir que tú canalizas. Sí, yo soy canalizadora y también he sido medium y mi energía es portal. Explícanos, por favor, qué es esto, porque bueno, canalizas, ¿cómo aprendes a canalizar? ¿Quiénes te guían en este o en el momento en que empiezas a canalizar? Los que normalmente están conmigo es Jesús, María Magdalena, Madre María y Hermes. Son como los que siempre, siempre así me acompañan. Pero también depende mucho qué es la información que tenga que recibir el maestro que llega, porque también ellos tienen ciertas responsabilidades y tienen ciertas labores o misiones, por así decirlo. Entonces cada uno sostiene como un área de trabajo, por así decirlo. Y canalizar es cuando escucho los mensajes. Por ejemplo, ahora estoy canalizando y siento la presencia de ellos y me hablan telepáticamente y escucho lo que me dicen y es lo que comparto. Cuando se es medio, es cuando la energía de ellos entra en ti y ellos a través tuyo empiezan a hacer cosas. Y portal es cuando abro una puerta, por así decirlo, abro una Sí. llave para que baje la energía de esa frecuencia o esa conciencia. ¿Y cómo sabes si lo que estás escuchando no es un engaño? Que es, Sí, ujú, bueno, una porque entidad yo llevé, u otra cosa. Ajá. porque yo llevé un proceso en el cual eh, mi despertar fue despegarme literalmente de la mente, porque la mente siempre es la que te va a decir o hacer creer algo que es cuando luego no es. Entonces, yo viví un proceso en el cual mi conciencia está a través de mi corazón, de mi espíritu. Entonces, yo percibo las cosas y no es como que me llegue a la mente, sino lo siento en mi corazón, o sea, como que es una sensación diferente y porque es puro. Y cuando un mensaje viene de planos elevados y habla de separación, es que es tu mente. La mente siempre separa las cosas. Entonces ahí aprendí a discernir entre un pensamiento que es mío, que viene de mis carencias, de mis Ajá. miedos y de mis inseguridades, a una idea que viene de una mente más pura, que es el corazón. Por eso es que siempre nos dicen sobrevivir a través de nuestro corazón y sentir y abrirnos al sentir, porque la intuición o sea, es un trabajo que te va a llevar a tú de verdad entender de dónde viene y cómo viene, porque también cómo te conoces. Cuando tú te conoces, sabes que si de repente te llega una idea que habla de un miedo a una traición, ahí ya no está hablando un ser, está hablando mi miedo. Sí, sí. Entonces, eso que dices es muy importante porque sí tenemos que aprender a discernir, porque al final todos tenemos estas capacidades de percibir mensajes. Y al llevar un proceso hacia acercarte al corazón, el corazón literal tiene corazas y lo que hace es quitarte esas corazas para que tu ser se exprese. Y tu ser es la parte que es uno con Dios. Claro. Aún así, Jimena, sí usas protección, me imagino, seguridad en el ambiente, al elevar la vibración, porque eso es muy importante. Bueno, lo que yo conozco es muy importante siempre cuando vas a conectar o a canalizar, es tener una vibración alta. No, Sí, justo. no de juicios, no de crítica, o sea, tener una vida para ti que eres tan joven
y que, bueno, ya es desde los 13 años que estás en esto, me imagino que ha sido complicado porque el medio en el que te mueves a veces no es tan puro, si lo pudiéramos decir así, ¿no? Sí, es que hubo un momento en donde todo este tema espiritual fue un ambiente, por así, no sé si sea la palabra prostituido, en donde se hacía mal uso y la gente abusaba de el tener este conocimiento, porque al final el Así es. conocimiento es poder. Pero también a mí me han mostrado, y esto me lo enseñó el Maestro Jesús y Hermes, ellos me enseñaron que a través del principio de resonancia tú puedes generar que nada te afecte. Entonces, cuando tú tienes la creencia de que algo o alguien externo a ti puede hacerte daño, le estás cediendo tu poder y por Claro, ende va a pasar. Entonces, realmente no, antes sí tenía como esa necesidad de estarme protegiendo todo el tiempo, pero después me explicaron una nueva forma y es prácticamente entender y tener la conciencia de que nada ni nadie puede dañarte a menos que tú se lo permitas. definitivamente, así es. Y es así como ya lo he manejado en los últimos meses y también entender el principio de cómo es adentro es afuera. Y si algo me molesta del que está enfrente y me genera a mí una energía fea, es porque me está resonando algo que está en mí y yo tengo que ver y tengo que sanar. Tuviste clases, me imagino, con alguien, ¿no? Para entender todo esto, porque puedes haber leído mucho, pero siempre necesitas una dirección. Sí, hubo muchos grandes guías que me dieron herramientas que a mí me funcionaron para que yo pudiera entender todo este proceso. Y fueron como, se puede decir, como procesos de meditación en donde hacía como retiros y yo trabajaba mi ser para ir poco a poco quitándome esas capitas como una cebolla y así cada vez tener más contacto con mi corazón. Hasta la fecha lo sigo haciendo. Yo creo que es algo que nunca debemos de hacer porque el camino hacia el corazón se hace con humildad y se hace entendiendo que si estás en este plano es porque todavía hay mucho que transmutar. Sí, mucho que aprender, mucho que hacer. Sí, definitivamente para cada uno de nosotros. Ya cuando logremos algo nos elevaremos, pero ahorita es trabajo, trabajo personal. Sí, y también estoy ahora en un proceso que he estado trabajando, pero también comparto lo que yo ya experimenté. O sea, yo puedo compartir lo que a mí me ha funcionado y en coherencia, ¿no? O sea, comparto lo que Claro. yo ya viví, ya pasó para mí, y si a alguien es una herramienta que les funciona, pues yo les puedo compartir. ¿Haces terapias? Sí, yo brindo sesiones energéticas individuales, pero próximamente me están guiando para hacer grupales y talleres grupales. Perfecto. ¿En línea o presenciales? Por ahora es en línea por la pandemia y también porque luego hago sesiones a personas fuera del país, entonces para mí se me facilita más a distancia. ¿Qué Ujú. tipo qué es lo que tratas en tus terapias? ¿Enfermedades, o pues otro tipo de cuestiones? Depende mucho de lo que tenga la persona, pero lo que yo ayudo es a alquimizar como las memorias negativas a positivas y ayudo a activar como su corazón, su ser, para que empiecen a tener como esa apertura de conectar con su ser y con su sabiduría. Me gusta mucho acompañar a las personas porque más que yo sentir que soy una terapeuta, siento que estoy acompañando a las personas para que ellos con su tiempo puedan despertar el maestro interno que cada quien lleva, porque algo que antes era muy común Ujú. es que decían que éramos guías, gurús y eso, pero yo creo que más bien estamos en un proceso de acompañar y recordarle al otro que él es su propio maestro y que al final estamos en comunidad y que todos nos apoyamos entre todos. Sí.
¿Dónde te pueden contactar? Antes de que se nos olvide, que se nos vaya a pasar el tiempo, ¿dónde te pueden contactar? Sí, claro, les puedo compartir mi Instagram, que es @jimbarrera, jimbarrera -3. Y está mi Facebook como Jim Barrera y también les puedo dejar mi WhatsApp si quieren a lo mejor ya escribirme directamente. ¿Y cuál es? Es el 55 7671 4967. Jim, las personas, porque habrá personas que nos entiendan, habrá personas que no. Por ejemplo, una persona que sufre, no sé, depresión por la situación actual, de lo que pasó con la pandemia, el miedo continuo de todo lo que nos está rodeando, o sea, todo ese tipo de situaciones, ¿tú las tratas? Hasta ahora no he tenido alguna persona para brindarle una sesión que sienta ese tipo de ansiedad, pero sí he tenido personas que a veces como que se sienten abrumados por el día a día y lo único que hago es que a través de la energía que canalizo, ese bloqueo se rompe, por así decirlo, y ya se sienten liberados para que ellos de nuevo tomen las riendas de su vida. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar, o sea, es dos sesiones o bueno, me imagino que son pocas sesiones, pero la idea es que ellos puedan salir adelante ya después solos, ¿no? O sea, estás acompañado, pero no toda la vida, porque hay algunos terapeutas, pocos, que conozcan, que se la llevan por años con una persona para tratar de estarla sacando y se convierte en un apego o en una situación medio complicada entre lo que es el terapeuta y el paciente. Sí, pues yo no juzgo la forma de trabajar de las personas, cada quien tendrá sus métodos, pero algo que a mí me gusta es impulsar a las personas. Sí se requiere a lo mejor un proceso de acompañamiento continuo y sí se requiere al menos un mínimo de 3 sesiones de las Así que es. brindo más, las que vaya sintiendo igual la persona, pero también es entender, porque creo que a veces cuando pasan ese tipo de cosas, y lo digo con todo el respeto a las personas que están escuchando, es que a veces ellos buscan la solución en el terapeuta. Y lo importante es entender que el proceso de terapia, yo les brindo la herramienta, pero también ellos tienen que tener un seguimiento. Entonces ahí es cuando tú tienes que ponerte en una postura, o al menos yo así lo siento, Sí, 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 ajá. en la cual es un acompañamiento para que tú sientas la fortaleza de salir adelante por ti solo. Y puedo yo canalizar herramientas que te pueden funcionar, pero también depende de ti que las pongas en práctica en tu día a día. Así es. Eso que acabas de decir es muy, muy importante porque a veces queremos una como una varita mágica en la que yo voy con alguien y ya salí y ya estoy súper bien, ya no me pasa nada, ya me siento totalmente sanada, ¿no? Pero no quiero trabajar. O sea, si me dices, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer respiración, te tienes que levantar en la mañana y abrir los ojos y agradecer. Qué flojera, ¿no? O sea, no lo puedes hacer por mí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no es, o sea, eres una herramienta en la que me ayudas, me dices más o menos cuál es el camino y yo lo tengo que seguir. O sea, esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, también entender un poco, porque eso es algo que también se vivía mucho en la espiritualidad y pasa a muchas personas que se dedican a esto. El tema de la espiritualidad es que conectamos con un cuerpo espiritual que todos poseemos, pero nos olvidamos que como seres multidimensionales también tenemos un cuerpo físico. Así es. Y es lo que yo siempre digo, o sea, a mí no me va a servir de nada si yo canalizo la energía de Jesús, si no la bajo a la tierra y no la integro y actúo de acuerdo a lo que me está enseñando, porque solo de esa forma se integra, si no se queda en el aire. Y es una forma como de bajarle al cuerpo y hacerlo parte tuya. Sí. Personas, ¿de qué edades has tratado? O sea,
jóvenes, niños, adultos. De todo. ¿Ah, sí? ¿Tienes? Sí, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores. ¿Desde cuándo empezaste a hacer ya las terapias? Porque primero me imagino que te preparaste leyendo, entendiendo qué era, trabajando en ti, y bueno, ahora a compartirlo, ¿no? Sí, fue un proceso en el cual yo aprendí la técnica. Después la viví en mí, la hice Claro. por cierto tiempo en mí para yo sentir cómo se siente, para yo sentirla, para yo experimentarla y ya después la compartí. Y empecé hace como, o sea, hace como 6 meses, pero tuve un proceso en el cual yo le hacía sesiones a mi familia, pero llegó un punto en donde como que nada más hacía para mí, porque conmigo he trabajado hace mucho tiempo, o sea, de que una vez me lastimé el tobillo y me despertaba y me hacía con las manos y me quitaba el dolor, y con mi familia. Pero llegó un punto en donde me decían los días de que ya tenía que compartirlo a más personas, no solamente en mi núcleo. Entonces, con las demás personas, yo calculo que unos 7, 8 meses, y con mi familia hace que 1 año o 2, y conmigo hace, hace mucho, la verdad. Ujú. ¿Tienes amigos? O sea, Tengo amigos. ajá, te pregunto esto porque normalmente cuando se es raro en el grupo, o sea, como que no. Tienes que Sí, estar con la gente que te rodea, ¿no? Y a veces en esta edad tienes 26 años. sí, tengo 26. Es medio complicado porque dices, ahorita son buenos lugares a los que ir a divertirte, o sea, es una vorágine de actividades escolares, de cosas que tienes que hacer, entonces, ahí sí, ¿cómo le haces para quedarte? Creo que yo crecí muy rápido, porque también me independicé a los 18, 19 años. Entonces, todo ese tema de fiestas que vive normalmente la juventud, yo lo viví un tiempo, pero después me dejó de interesar. Como cuando tenía más o menos como 23 años, quizá o menos, 22, fue que yo dije, no, esto no me gusta ya, como que no me gustaba la fiesta. Tomar me hacía daño porque por lo mismo de que yo era muy Claro. sensible, me generaba ver más cosas, perdía el control sobre mí misma y no me hacía bien tomar. Entonces yo decidí por voluntad propia no tomar. Entonces ese proceso de vida normal la viví muy chica, y después como que ya no me identifiqué con ese estilo de vida. Y ahora, pues igual creo que la pandemia me ha llevado a alejarme de las personas con las cuales yo era cercana. Igual algunos de mis amigos se mudaron a otros estados, y pues ahora realmente mis amigos son las personas con las cuales yo comparto este tipo de información. Y No, mi novio es mi mejor amigo también, entonces. qué bueno, qué bueno. Sí, Qué bueno que tienes un novio que te pueda entender, porque a veces es complicado que una persona se dedica a algo y la otra se dedica a algo totalmente diferente y no entiende a la otra persona. Y bueno, es importante tener siempre una pareja que entienda lo que estás haciendo, que te comprenda y que te crea. Además, sí, y la verdad es que yo siempre he pensado que yo se llama Fede, me he ganado la lotería porque realmente él me ha apoyado en todo, él me cree en todas mis locuras, y él ha sido como parte fundamental para que yo también me aviente a compartir, porque a partir de que yo empiezo mi relación con él, mi relación sentimental, eh, en mi vida empieza a hacer un cambio en el cual yo hago un proceso interior. Así que el detonante para que yo volteara a ver hacia mi interior fue él, entonces por lo cual yo estoy muy agradecida. qué bonito, qué bonito. O sea, le mandamos un saludo a Fer. Fede, Fede, Fede. Fede, Fede. Sí. No, no te voy a meter en problemas. No, no es cierto. Aquí, algo que, bueno, sé que haces también es la danza Sí. de fuego. Me imagino son danzas rituales.
¿Nos podrías explicar un poquito qué es esto? Sí, claro que sí. Yo practiqué danza desde niña, entonces siempre he sentido una conexión con la danza, pero el llevar a este proceso de espiritualidad me hizo entender que a través de la danza también se puede hacer como meditación activa, como lo es la danza sufi. Sí. Entonces, esa danza ritual del fuego es una herramienta que yo canalicé y viene de la conciencia del fénix, del ave fénix, porque nos habla sobre una transformación interna que debe de ver para un nuevo renacer. Entonces, esta danza son movimientos muy sencillos como mudras, por así decirlo, Sí. en el cual nosotros empezamos a hacer como ciertas aperturas del espacio para que el fuego nos ayude a transmutar esas corazas que no nos permiten conectar con nuestro ser a través de la danza. Y posterior a eso nos ayuda a conectar con nuestro ser. Entonces, estas danzas nos ayudan a activar el fuego interno. Así es. Y, Perdón. Dime. Ajá. y es un proceso muy bonito. Todavía no sale al público, pero cuando tengan ya todo para el público se los comparto. Es un proceso muy bonito porque te lleva a ver la vida de otra forma y yo les voy a contar cómo lo experimenté yo porque antes de compartir algo, primero tiene que pasar por mí porque eso es la coherencia, ¿no? Claro, claro. Y cuando yo empiezo a hacer le llamo yo autotratamiento de realmente experimentar la herramienta que me llegó, me abrió a quitar algunas corazas que me permitieron conectar con mi ser. Entonces, cuando yo voy a bailar en el diplomado de danza comercial que hago, que es una escuela normal de baile, nada que ver con conexiones ni nada, yo empiezo a bailar, pero ahí siento una conexión con mi ser. Entonces me llevó a tener una vida cotidiana, pero vista desde la conciencia de mi ser. Era como si mi alma estuviese bailando y no mi personalidad y mi ego. Entonces, eso es lo que ayuda a esta danza. Y también están los complementos, que es algo que estoy haciendo en conjunto con otras amigas que también se dedican a lo mismo que yo. Y está la danza del agua, la danza de la tierra, la danza del aire y la danza del éter, O sea, los elementos. los elementos. Entonces va a ser toda una conjugación y un proceso que es vivencial para que las personas tengan como ese proceso del camino hacia su corazón. Es muy bonito porque, bueno, ahorita que estabas comentando, recuerdo que en terapias, bueno, hay de Gestal, en la escuela Gestal, hay una especialidad que es danza y movimiento, precisamente para conectar con el ser, conectar con uno mismo dependiendo de las danzas, porque los instrumentos van moviendo ciertas partes de tu cuerpo y van conectando con tu cuerpo dependiendo del sonido, de la intensidad y de los movimientos. Sí, y de la intención. Y Sí. más, yo resueno mucho con la Gestalt porque ya tengo una amiga a la cual yo le brindo sesiones y ella es psicóloga y me hablaba que le impresiona cómo a pesar de que yo no he estudiado psicología, tengo palabras que se utilizan en la herramienta de Gestalt. Y referente a lo del cuerpo, es porque el cuerpo tiene memoria. Entonces, a través del movimiento, nosotros vamos desbloqueando memorias negativas que también a veces tenemos en el cuerpo y que luego nos acostumbramos a vivir con ellas. Cuando sentimos todo el tiempo contracturado, es porque ahí hay una memoria. Entonces, con ese movimiento y con esa intención, y obviamente son símbolos para que baje la energía, como en Reiki creo que usan Sí, sí, símbolos. sí. Entonces, a través de esos símbolos tiene la frecuencia vibratoria para que la energía también nos ayude y nosotros con el movimiento podamos liberar todas esas memorias y solo de esa forma caminar hacia el corazón. Y son memorias que pueden ser
como lo comentabas, por los estudios que hizo Brian Weiss de las reencarnaciones, de cosas que vienes arrastrando, que quedaron impresas en tu energía y que vienes arrastrando de vidas y vidas anteriores, ¿no? Sí, o incluso de estas. O sea, Sí, ¿para qué irnos tan lejos? O sea, hay que empezar por lo que estamos ahora y ya después si en el camino te encuentras con una vida de hace años, pues ya te tocará trabajarlo. Pero sí son esas memorias. lo que Igual pasa son es, memorias que a veces nos heredan, perdón por la ah, interrupción. sí, no, está bien, está bien. Realmente es lo que dices tú, a veces nos los heredan en el árbol genealógico que vamos pasando, memoria tras memoria, y bueno, llegan hasta generaciones y generaciones. Eso es muy real. Lo que pasa es que a veces hay personas que no saben por qué traen un miedo al agua, por ejemplo, que Sí, nunca se han metido al mar, pero le tienen pánico, le tienen terror y a veces tienen sueños. Y como lo que hacía Brian Weiss en sus terapias, de empezar a ver primero en esta vida, como dices tú, pero si no hay algo que le esté ocasionando eso, bueno, vamos un poquito más atrás a ver qué fue lo que pasó y por qué no puedes librarte de ese miedo, de ese terror, ¿no? Y era sí, él hacía y era lo que trabajaba. Cuando la gente se da cuenta que no es de esta vida, en otro momento, pero ya es el pasado, automáticamente se recuperan. sí, sí, porque ves cuál es el problema. Y algo que decían los antiguos egipcios es que cuando tú sientes algo y lo ves, ponle un nombre porque cuando ya sabes qué es, puedes ya sanarlo de una forma más consciente. Claro, siempre el miedo es a lo desconocido. Ujú, sí, Eso es real. Así es. Y bueno, las danzas que comentas tú de los elementos que estás creando con tus compañeras, ¿cuándo, o sea, lo están practicando ahorita ustedes, pero pronto sí, podrás compartir con otras personas para que sientan ese ánimo? Porque me imagino también, Jimena, que es dependiendo de tu ser el que puede conectar ya sea con el fuego, ya sea con el agua, ya sea con el éter, con el aire. O sea, no sé si me doy a entender. O sea, yo puedo decir, ay, a mí me gustaría el agua, pero a lo mejor es tierra. Y sí, al la tierra. final todos tenemos los cuatro elementos, pero hay que despertarlos. Pero siempre hay uno que más es tuyo, Sí, ¿no? Que más sí, conecta. sí, sí. Sí, por ejemplo, como a nosotros nos enseñaron, es que todos, o sea, todas teníamos los elementos, pero somos maestras de uno. O sea, yo, por ejemplo, Así soy es. maestra del fuego. Está mi compañera que es maestra del agua, del viento y así. Y, es bonito verlo y sobre todo importante lo que dices porque el ser es bien sabio y si tu ser te dice en este momento, conecta con el agua, porque también lo que queremos hacer es un conjunto, o sea, sí se va a llevar un proceso vivencial por cada uno de los elementos, pero va a haber un momento en el que tú sientas a lo mejor mayor conexión con la tierra o sientas mayor conexión con el agua, pero te acerques al fuego y te debe todo porque tienes que hacer algo con el fuego, con tu fuego interno. Porque también es importante comprender que cuando nosotros hacemos un proceso de purificación y de transmutación, se van a liberar esas memorias que se tenían que soltar. Entonces tenemos que aprender a caminar en nuestra vulnerabilidad. Y es a lo que yo llamo la oscuridad. O sea, para mí la oscuridad son los miedos internos de cada quien. Y cuando llevamos un proceso de purificación, tienen que salir esos miedos y los tenemos que ver. Entonces tenemos que tener compasión y sobre todo entender que también somos eso, que lo fuimos y comprender nuestra vulnerabilidad desde el amor y desde un autocuidado y un autoacompañamiento
de cuidarnos y apapacharnos y decir, sí, en este momento salió esa memoria de dolor, pero está bien, está saliendo, me abrazo, no pasa nada, voy a estar tranquila, me voy a hacer un tecito, o sea, ese tipo de, de como cuando cuidamos a los, o bueno, yo no soy mamá, pero cuando las mamás cuidan a sus hijos de que está enfermo y lo apapachan, así tiene que ser el proceso con nosotros, porque solo de esa forma vamos a poder liberar esas situaciones para conectar con nuestro corazón. Sí, y algo que comentas es, todas las terapias tienen un efecto en los cuerpos, en el cuerpo físico, o sea, es en el cuerpo mental, en el emocional, y de alguna manera se presenta en el físico. Posiblemente, como dices tú, después de una terapia sienta un poquito de molestia en la cabeza o Ujú. de estómago, o a lo mejor de si es muy pesado lo que traigo, porque traigo toda una gama de cosas, posiblemente presente un poco de vómito o algo así. Diarrea. O sea, estás purificando, y para purificar tienes que sacar pues, lo que ya no va con tu cuerpo, ¿no? Sí, sí, así tal cual. Sí, Así porque es. hay personas que hasta les da diarrea, o sea, Sí. sí, eso sí pasa. Y tenemos que verlo con compasión y entendimiento, No te que es algo que es algo que nuestra alma decidió hacer. Sí, no tenerle miedo a enfrentarlo y decir, bueno, pues es que me estoy purificando, ya estoy sacando todo esto que me está deteniendo, estos bloqueos que no me dejan avanzar, porque muchas veces es eso, o sea, es un miedo a no enfrentar, y desde ahí te empiezas a dar cuenta, bueno, ¿voy a terapia o no voy a terapia? Nos resistimos. Ajá, ¿quiero sanar? ¿No quiero sanar? Lo que me dicen no es cierto, porque a veces también puede pasar que tú le dices, oye, es que te está pasando eso, así. No, es resistencia, muchas veces es resistencia, y es importante tener apertura, escuchar lo que me está diciendo, lo que tú ves en mí, lo voy a pensar, lo voy a reflexionar, y con eso puedo sanar, ¿no? Sí, claro. Y algo que también a mí me gusta mucho compartir en las sesiones que brindo es que, o sea, yo canalizo la información y las personas se llevan ese proceso de asimilar la información. Y si algo no les hace sentido, también es válido, porque también es ahí en donde ellos tienen que empezar a conectar con su intuición y con lo que les dice su corazón. Claro. Entonces, si a lo mejor en ese momento su corazón no les está permitiendo ver algo que yo vi, también es válido y está Es, bien. es como comentabas, es todo a su tiempo. Posiblemente en ese momento no me hace clic, pero pasaron, no sé, 2 semanas y de repente digo, creo que sí. Creo que Ya me hizo ahí sentido. va el asunto, sí, así es. Bueno, pues ya nos quedan nada más 5 minutos, pero y en estos 5 minutos sí me gustaría agradecerte, Jimena, este tiempo, y preguntarte algo antes de que se me vaya. Cada vez que llega una persona, tú conectas con un maestro ascendido, y es la forma como atiendes a las personas. Conecto con mi ser Conectas con superior. tu ser. Ujú. Conecto con mi corazón y ya mi corazón me va guiando. También algo que he aprendido es que todo es un llamado de almas. Entonces, si una persona llega conmigo es porque su ser superior conectó con mi ser superior en algún punto en el mundo espiritual y por eso se arregló todo para que se le pueda brindar la sesión. Entonces, yo conecto con mi ser y en ese momento ya mi ser como que va llamando a quien va sintiendo o me va guiando qué es lo que tengo que hacer. Y ya si en ese momento llega la presencia de algún maestro sentido, ellos llegan solos, o sea, quien tenga que llegar con la persona llega. Ah, Mm. sí, ok, ahora sí ya entiendo un poco más. Bueno, Jimena, pues muchísimas, muchísimas gracias por esto. Bueno, le vamos a mandar un saludo a Erenia Guadalupe Guzmán Hernández, a Sofía, a Matías, a Marta, güerita hermosa, preciosa, y a todos los que nos ven, Mague, gracias, gracias a todos los que sintonizan con Mujeres Emprendedoras. Este programa es para ustedes, para que les haga un poquito de clic y les dé un poco de apoyo, para que acudan a otras personas, para
encontrar a veces esa sanación que necesitan, porque a veces se quedan solo con lo físico, pero lo físico solo es una representación de lo que tenemos más adentro, lo mental, lo emocional, o sea, todas esas partes que debemos unir para ser todo un ser esencial, o sea, porque a veces o nos dedicamos a una parte o nos dedicamos a otra, pero no en conjunto, y pues eso es lo que nos ayuda y en lo que tú nos ayudas, ¿verdad, Jimena? Sí, sí, hay que, es un proceso hacia nuestro corazón, entonces pues igual agradecerles a todos los que nos escuchan y siempre recomendarles que sientan y conecten con su corazón. Sí, eso es lo esencial, Jimena, de verdad, pero desde sentir, desde dejarlo empezar a sentir, porque nos estamos alejando mucho de lo que es el corazón. Nos estamos Sí, demasiado mentales, demasiado mentales. Si no hay algo, si no lo veo, no lo creo. Ahora sí que si no lo veo, no lo creo y ya no es así. Debemos sentirlo, debemos dejar que el corazón nos vaya guiando. Las mujeres tenemos esa bendición de la intuición, pero los hombres también. Los hombres sí, también, y ya dejemos de que si uno lo tiene y el otro no, manejémoslo hombres y mujeres, definitivamente. sí, así es. Todos somos seres multidimensionales. Sí, y en algún momento fuimos, bueno, ya no me voy a meter en esto porque creo que podría confundir a la gente. Bueno, pues muchísimas gracias, Jimena. Un gusto tenerte en el programa de Mujeres Emprendedoras. Gracias de parte de regioenvivo.tv, de Hiroshi de Lozada, que es mi compañera, y mío especialmente. Muchas gracias por todo y bendiciones a todos los que nos ven. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, un placer compartir con ustedes. Gracias, Jimena. Eres un amor, Jimena. Gracias. Gracias a ustedes. A ver, déjame ver.